Doctora, buenos días, compañeros, buenos días. Yo les voy a hablar sobre las clases y qué tipos de testamento existen en el Ecuador. El testamento es un acto más o menos solemne en que una persona dispone del todo o de una parte de sus bienes para que tenga el efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él mientras viva. El testamento es solemne, que puede ser abierto o cerrado. El testamento solemne es aquel que en el que se han observado todas las solemnidades que la ley ordinariamente requiere. El testamento solemne puede ser abierto o cerrado. El testamento abierto o público es aquel en el que el testador hace sabedores de sus disposiciones a los testigos. Y el testamento cerrado o secreto es aquel en el que no es necesario que los testigos tengan conocimiento de ellos. El testamento solemne y abierto debe otorgarse ante un notario y 3 testigos. Este podrá hacerse las veces del notario un juez de lo civil cuya jurisdicción comprenda el lugar del otorgamiento, lo que constituye esencialmente el testamento abierto, que es el acto en el que el testador hace sabedores de sus disposiciones al notario y, si lo hubiere, a los testigos. El testamento solemne cerrado debe otorgarse ante un notario y 5 testigos. En este testamento ningún juez podrá hacer las veces de notario. El que no sepa leer y escribir no podrá otorgar testamento cerrado. Lo que constituye esencialmente el testamento cerrado es el acto en el que el testador presenta al notario y testigos una escritura cerrada, declarando de viva voz y de manera que el notario y testigos le vean, oigan y entiendan, salvo el caso del artículo siguiente, que en aquella escritura se contiene su testamento. El testamento deberá estar escrito o al menos firmado por el testador. Del testamento solemne otorgado en el país extranjero valdrá en el Ecuador el testamento escrito otorgado en un país extranjero si por lo tocante a las solemnidades se hiciera constar su conformidad a las leyes del país en que se otorgó y además se probare la autenticidad del instrumento respectivo a la forma ordinaria. Valdrá asimismo en el Ecuador el testamento otorgado en país extranjero con tal que concurran los requisitos que van a expresarse. De los testamentos privilegiados son el testamento militar y el testamento marítimo. En los testamentos privilegiados el testador declara expresamente que su intención es testar las personas cuya presencia es necesaria serán las mismas desde el principio hasta el fin, y el acto será continuo o será interrumpido por breves intervalos que algún accidente lo exigiere. No serán necesarias otras solemnidades que estas y las que expresan en los artículos siguientes. En tiempo de guerra, el testamento de los militares y de los demás individuos empleados en un cuerpo de tropas de la República, y que asimismo el de los voluntarios, rehenes y prisioneros que pertenecieran a dicho cuerpo, y el de las personas que van acompañado y sirviendo a cualquier de los antedichos, podrá otorgarse ante un capitán u oficial de grado superior al del capitán. Si el que desea testar estuviera enfermo o herido, podrá otorgar su testamento ante el capellán o médico que le asista. El testamento será firmado por el testador si supiere y pudiera escribir, por el empleado ante quien sea otorgado y por 3 testigos. El testamento se guardará entre los papeles más importantes de la nave y se dará noticia de su otorgamiento en el diario. Si el buque, antes de volver al Ecuador, arribare en un puerto extranjero en que haya un agente diplomático o consular ecuatoriano, el comandante entregará a este agente un ejemplar del testamento, exigiendo recibo y poniendo nota de ello en el diario, y el referido funcionario lo remitirá al Ministerio de Defensa Nacional. Si el buque llegara antes al Ecuador, se llegará dicho ejemplar con las mismas formalidades al respectivo capitán del puerto, el cual lo transmitirá para iguales efectos al Ministerio de Defensa Nacional. Muchas gracias por su atención.